Moví 120 toneladas de cocaína entre México y España durante 10 años, y nunca, absolutamente nunca, un solo agente de la DEA, de la PGR ni de la Interpol sospechó que detrás de ese negocio había una mujer que tomaba café con galletas de mantequilla cada mañana viendo el amanecer desde su terraza en Guadalajara. Mi nombre es Sandra Ávila Beltrán, y en los periódicos me llaman la Reina del Pacífico, como si fuera un título de belleza, como si hubiera ganado un concurso, como si alguien me hubiera puesto una corona en la cabeza y me hubiera entregado un ramo de flores. Nadie me puso nada. Yo me lo tomé todo sola, con las manos, con la cabeza, con años de trabajo silencioso mientras los hombres que creían ser más inteligentes que yo se mataban entre sí por plazas y territorios que yo ya controlaba desde las sombras. Esta es mi confesión, no porque me arrepienta, no porque quiera perdón, sino porque ya no me importa nada y porque la historia merece ser contada por la única persona que la vivió completa, que soy yo. Nací en Tijuana en 1960, en una familia donde la maña no era un secreto, sino una tradición. Mi tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que construyó el primer gran cártel mexicano moderno, el que les enseñó a los colombianos cómo cruzar droga por México hacia Estados Unidos cuando Pablo Escobar todavía usaba lanchas. Crecer con ese apellido en ese ambiente era como nacer dentro de un banco. Todo el mundo te trata diferente. Todo el mundo te habla con cuidado. Todo el mundo sabe que lo que dices llega a oídos importantes. Pero mi infancia no fue la de una princesa narco, como la gente imagina. No me crié en mansiones con albercas y guardaespaldas. Me crié en una casa de clase media en Tijuana, donde mi mamá hacía enchiladas los domingos y mi papá llegaba tarde del trabajo oliendo a cerveza. El apellido Félix Gallardo me daba un estatus invisible, como una tarjeta de crédito que no enseñas, pero que todo el mundo sabe que tienes. Fui al colegio, saqué buenas calificaciones, era bonita, y lo sabía. Tenía el cabello negro brillante, la piel morena clara, los ojos oscuros con una mirada que los hombres describían como peligrosa, aunque yo solo estuviera pensando en qué iba a comer de almuerzo. A los 16 años ya entendía perfectamente cómo funcionaba el negocio familiar. Escuchaba las conversaciones que mi tío tenía en la sala de su casa cuando creía que los niños estaban dormidos. Aprendí a leer entre líneas, a entender los eufemismos, a saber que cuando decían que habían movido mercancía, no hablaban de muebles. Me casé joven, a los 18 años, con un hombre que también estaba conectado con la maña, un tipo de Sinaloa que se llamaba Manuel y que tenía más dinero que cerebro. Tuve un hijo con él. Aprendí a ser madre y a ser esposa de narco al mismo tiempo. Aprendí que esos dos roles no se mezclan bien, que uno de los dos siempre termina perdiendo. Manuel murió cuando yo tenía 23 años. Lo ejecutaron en Culiacán por un problema de dinero que nunca me explicaron completamente. Llegaron tres tipos en una camioneta cuando él estaba lavando su carro en el patio de la casa. Le dispararon 12 veces y se fueron. Yo estaba adentro dándole de comer a mi hijo de 4 años y escuché los disparos, pero no me moví. Me quedé sentada en la silla de la cocina con la cuchara de avena en la mano, escuchando cómo el carro de Manuel seguía con el motor encendido afuera. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tan preparada estaba yo para ese mundo. No lloré, no grité. Esperé a que el vecino golpeara la puerta para decirme que habían matado a mi marido. Y entonces saqué a mi hijo del cuarto. Lo senté en la sala, fui al baño, cerré la puerta y vomité durante 10 minutos. Luego me lavé la cara, me peiné, salí del baño y empecé a hacer llamadas. Después de la muerte de Manuel, entendí que si iba a seguir en ese mundo, tenía que entrar completamente o salir completamente. No había término medio. No existía la opción de ser la viuda tranquila que vive de la pensión del marido muerto. Salir completamente significaba dejar Sinaloa, dejar Tijuana, dejar todo.
irme a vivir a otra ciudad con otro nombre con mi hijo pequeño y empezar desde cero sin dinero ni contactos. Esa opción me duró 3 segundos en la mente antes de desecharla. Entrar completamente significaba usar todo lo que sabía, todos los contactos que tenía por el apellido, toda la inteligencia que había acumulado escuchando conversaciones de adultos desde niña, y construir algo propio. Esa opción me tomó exactamente un mes en decidirla. Durante ese mes viví en casa de mi tío en Guadalajara. Él me dio techo y comida y consejos que yo escuchaba con atención, aunque nunca le pedí permiso para hacer lo que iba a hacer. Mi tío era de la vieja escuela. Creía que las mujeres eran para la casa, para los hijos, para decorar las reuniones, no para manejar negocios. Nunca le dije lo que planeaba porque sabía que me lo iba a impedir. Empecé sola, con discreción, con paciencia, las 3 herramientas más poderosas que existen en ese negocio y que la mayoría de los hombres nunca aprenden a usar, porque el ego se los impide. Mi primer contacto real lo hice a través de una mujer, algo que nadie esperaba. Había una señora que vendía ropa en un mercado de Guadalajara que en realidad era el punto de contacto para una red de distribución local. Lo supe, porque la había visto hablar con uno de los muchachos de mi tío años atrás, y había memorizado su cara. La busqué, le compré unas blusas, le dije quién era, le dije qué quería. Ella me miró durante un minuto largo, y luego dijo un nombre y un teléfono. Así empezó todo, con una mujer vendiendo blusas en un mercado y con mi apellido haciendo el trabajo pesado antes de que yo abriera la boca. El hombre que me contactaron se llamaba Juan Diego. Era un intermediario de confianza que conectaba productores de Sinaloa con distribuidores del centro del país. Lo cité en un restaurante de mariscos. Llegué sola sin escolta, vestida con ropa discreta, sin joyas, sin nada que llamara la atención. Él llegó con 2 guaruras que dejé esperando afuera cuando le dije que la reunión era solo entre nosotros dos. Me miró sorprendido, pero obedeció. Si el apellido Félix Gallardo servía para algo, era para eso. Le expliqué lo que quería, sin rodeos. Necesitaba conectarme con la cadena de distribución hacia Europa, específicamente hacia España. Le expliqué que España era un mercado enormemente subestimado por los cárteles mexicanos que estaban obsesionados con cruzar droga a Estados Unidos, sin ver que al otro lado del Atlántico había un continente lleno de consumidores y con rutas mucho menos vigiladas. Le expliqué que yo tenía los contactos familiares para conseguir la mercancía a precio de productor, que tenía la inteligencia para diseñar las rutas y que necesitaba de él la infraestructura logística para empezar. Juan Diego me escuchó sin interrumpirme. Ordenó otro café. Me miró fijamente y me preguntó qué ganaba él. Le dije un porcentaje que duplicaba lo que normalmente cobraba por sus servicios. Extendió la mano y cerramos el trato ahí sobre la mesa de ese restaurante de mariscos, mientras afuera de la ventana Guadalajara seguía su vida normal, completamente ajena a lo que se estaba cocinando. España no era territorio virgen, pero tampoco estaba bien trabajado. Los colombianos habían establecido rutas marítimas directas en los años 80 y 90, pero con la presión de la DEA y la Europol, muchas de esas rutas se habían cerrado o se habían vuelto demasiado calientes. Los cárteles mexicanos, a finales de los 90, todavía veían Europa como secundaria. Estaban demasiado ocupados luchando entre sí por el mercado americano. Eso me daba una ventana de oportunidad enorme. Podía entrar a ese mercado casi sin competencia seria, si lo hacía con inteligencia. Viajé a España por primera vez en 1998. Viajé como turista con mi pasaporte en mi nombre real. Me registré en un hotel de 4 estrellas en Madrid. Fui a museos, fui a restaurantes, tomé fotos en el Retiro como cualquier turista mexicana de clase media. Nadie me siguió, nadie me vigiló, nadie me prestó la menor atención porque no había razón para hacerlo.
Yo era una mujer bonita de 38 años viajando sola a Europa, nada más. Pero en esa semana en Madrid me reuní con 3 personas que iban a cambiar el negocio transatlántico de la cocaína durante la siguiente década. El primero era un gallego que controlaba la entrada de mercancía por las costas de Galicia, una región del noroeste de España, con una tradición centenaria de contrabando que venía desde los tiempos en que metían tabaco americano. Se llamaba José y era un hombre de unos 50 años, delgado, de piel pálida, con unos ojos azules que te miraban como calculando todo el tiempo. Hablamos durante 2 horas en un bar oscuro cerca de la Puerta del Sol. Hablamos de logística, de volúmenes, de precios, de tiempos de entrega. Él quería saber si yo podía garantizar calidad y regularidad en los envíos. Yo le dije que sí, con la tranquilidad de alguien que ya ha hecho sus cálculos y sabe exactamente de qué está hablando. La ruta que diseñé fue mi obra maestra logística, y me tomó 6 meses perfeccionarla antes del primer envío real. La cocaína salía de Colombia procesada y empaquetada, cruzaba a México por las rutas del Pacífico que yo podía acceder gracias a mis conexiones familiares y al dinero que había invertido comprando voluntades en Sinaloa. En México, la mercancía se dividía en lotes más pequeños, que se mezclaban con cargamentos legítimos de exportación, frutas tropicales principalmente, mango, papaya, aguacate, productos que México exporta legalmente a España en cantidades masivas y que pasan por aduana con documentación perfecta porque son perecederos y los inspectores no los revisan tan minuciosamente para no retrasar el despacho. Los paquetes de cocaína iban sellados con una resina vegetal que bloqueaba el olor, incluso para los perros entrenados, luego envueltos en plástico alimenticio, idéntico al que usan las empresas exportadoras legítimas, luego metidos dentro de los contenedores, entre capas de fruta real. Cuando llegaban a los puertos de Galicia, ya había gente de José en el interior del sistema portuario que se encargaba de sacar los paquetes antes de la revisión formal de aduana. El primer envío fueron 300 kilos, relativamente pequeño para probar el sistema. Llegaron perfectos, sin contratiempos, sin incidentes. El segundo envío fue de 800 kilos. El tercero fue de 2 toneladas. Para el quinto envío ya estábamos moviendo 5 toneladas por embarque y haciendo 3 o 4 embarques al año. El dinero que empezó a llegar era de una escala que incluso a mí me costaba dimensionar. Cada kilo de cocaína que salía de Colombia, a precio de mayorista de $2.000, llegaba a España, donde se vendía a 35.000 euros el kilo, una ganancia de más de 15 veces la inversión, después de descontar todos los costos operativos, los sobornos, las comisiones, la logística. En el mejor año moví 12 toneladas, 12.000 kilos. Calculen ustedes. El dinero había que lavarlo porque en efectivo era imposible de manejar. Tenía acuerdos con 3 empresas constructoras en Jalisco que facturaban obras inexistentes usando mi dinero como capital. Luego ese dinero salía como ganancias legales de construcción limpio y disponible. Tenía propiedades en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México, en Madrid, en Miami, todas a nombre de prestanombres, todos de confianza absoluta, porque sabían lo que les costaría traicionarme. Vivía bien, pero no ostentosamente. Esa era mi regla de oro, la regla que me mantuvo libre mientras otros se perdían comprando Ferraris y poniendo su foto en Instagram con fajos de billetes. Manejaba un Mercedes discreto, gris, del año, pero sin llamar la atención. Vivía en una casa bonita, en una colonia residencial de Guadalajara. Nada de mansiones con leones de mármol en la entrada. Me vestía bien, iba a buenos restaurantes, viajaba en primera clase, pero todo dentro de un perfil que podía explicarse con negocios legítimos. Había constituido 3 empresas de importación y exportación de alimentos. Pagaban impuestos. Tenían empleados reales.
tenían contabilidad en orden. Si alguien preguntaba, yo era empresaria del sector agroalimentario. Tenía todo el papel para demostrarlo. Los hombres que trabajaban para mí nunca sabían exactamente para quién trabajaban. Operaba en capas, como cebolla. Cada persona solo conocía a la persona inmediatamente arriba y abajo de ella en la cadena. El transportista en Sinaloa que cargaba los contenedores no sabía que esos contenedores iban a España. Pensaba que iban a un almacén en Veracruz. El contacto en Veracruz, que consolidaba los embarques, no sabía el contenido exacto. Solo sabía que tenía que asegurarse de que esos contenedores específicos salieran en determinado barco sin revisión adicional. El hombre en el puerto de Vigo que recibía la mercancía no sabía quién era yo. Solo sabía el nombre en clave que usábamos para identificar los lotes. José era el único en España que sabía que del otro lado había una mujer mexicana. Y ni siquiera él sabía mi nombre real. Me conocía como la señora, nada más. Esta arquitectura de compartimentos estancos fue lo que me protegió durante 10 años. Cuando caía alguien en algún punto de la cadena, no podía dar información que no tenía. No podía describir a alguien que nunca había visto. No podía dar nombres que nunca había escuchado. Los primeros 5 años fueron los mejores. El negocio funcionaba como reloj suizo. Los envíos llegaban sin problemas. El dinero fluía. La estructura se mantenía sólida. Empecé a expandir las rutas. Añadí una ruta secundaria por Portugal. Añadí una tercera por las Islas Canarias que usábamos cuando Galicia se ponía caliente por operativos de la Guardia Civil Española. Establecí contactos con distribuidores en Italia, en Francia, en Alemania, clientes que compraban directamente a José, pero que representaban mercados adicionales enormes. Me volví indispensable en una cadena de suministro que movía más cocaína hacia Europa que cualquier organización colombiana o española operando en ese momento. Y todo desde una oficina discreta en Guadalajara, que en el papel era la sede de una empresa exportadora de productos del campo mexicano, con secretaria, con contador, con recepción con plantas y cuadros de paisajes en la pared. La Interpol tardó 10 años en ponerle nombre a lo que yo había construido, y cuando finalmente lo hicieron, lo llamaron en sus reportes internos la Red Fantasma del Pacífico, porque durante una década habían rastreado la cocaína que llegaba a España, habían arrestado gallegos, habían decomisado contenedores, habían desmantelado redes de distribución en Madrid y Barcelona, pero nunca habían podido llegar al origen, porque el origen era una mujer en Guadalajara que exportaba aguacates y pagaba sus impuestos puntualmente. Pero eso vino después. Primero vino el ascenso, y el ascenso fue tan vertiginoso que a veces yo misma me detenía en medio de una reunión de negocios y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí, cómo una chava de Tijuana que había crecido comiendo enchiladas los domingos se había convertido en la operadora logística más efectiva del tráfico transatlántico de cocaína. El segundo año del negocio, tuve que resolver mi primer problema serio, y la forma en que lo resolví estableció mi reputación de una manera que ninguna cantidad de dinero hubiera podido comprar. Uno de los transportistas en Sinaloa, un tipo que le llamaban El Borrego, empezó a hacer preguntas que no debía hacer. Era buen trabajador, confiable hasta ese momento, pero le entró la curiosidad o la ambición, que en ese negocio son la misma cosa disfrazada. Empezó a preguntar con quién trabajaba exactamente. Quería conocer a los de arriba. Quería renegociar su porcentaje porque había calculado el volumen que movía y sabía que lo que le pagaban era una fracción pequeña del valor real de los cargamentos. Cuando me llegó esa información a través de Juan Diego, mi primera reacción no fue de miedo, sino de fastidio, como cuando tienes una empresa y un empleado empieza a crear problemas internos, justo cuando todo funciona bien. Lo que hice con el borrego me tomó 3 días de planeación y me costó exactamente cero violencia, porque la violencia es la herramienta de los que no tienen mejores opciones, y yo siempre tenía mejores opciones.
mandé a alguien de confianza a ofrecerle a El Borrego un trabajo diferente, un trabajo en Sonora con mejor paga, lejos de la ruta que yo operaba, con una explicación plausible de por qué lo habían recomendado para ese puesto. El Borrego aceptó encantado. Se fue a Sonora y nunca supo que había estado a 2 semanas de que lo encontraran en un campo de maíz. No fue necesario llegar a ese extremo, porque usé la cabeza antes de usar las manos. Esa fue la primera lección que aprendí en el ascenso. Un problema resuelto con inteligencia no deja rastro ni enemigos. Un problema resuelto con violencia deja cadáveres que hacen preguntas. Mis contactos en España crecieron exponencialmente durante el segundo y tercer año. José me presentó con gente que yo nunca hubiera podido acceder por mi cuenta. Políticos locales de Galicia con deudas de juego que necesitaban dinero discreto. Oficiales de la Guardia Civil cuyas hipotecas eran más grandes que sus sueldos. Funcionarios de aduana en el puerto de Vigo que tenían hijos en universidades caras. No los corrompí de golpe. Nunca funciona así. Los fui envolviendo despacio como hace la hiedra con un árbol. Primero un favor pequeño, luego otro. Luego, cuando ya eran parte del sistema, se daban cuenta de que no podían salir aunque quisieran, porque ya sabían demasiado. Tenía un funcionario de la Agencia Tributaria Española que me avisaba cuando había operativos de investigación de lavado de dinero que pudieran afectar las empresas de fachada que usaba para limpiar el dinero europeo. Tenía un oficial de la Europol en Madrid que me vendía información sobre investigaciones activas relacionadas con tráfico de cocaína latinoamericana. No sé si ese hombre sabía exactamente para quién trabajaba, pero lo dudo. Él pensaba que le pasaba información a una red colombiana. Nunca supo que era mexicana, y mucho menos que era mujer. Por ese tipo de información, pagaba bien, generosamente, porque la información en ese negocio vale más que cualquier cargamento. La primera vez que moví 10 toneladas en un solo envío fue en el año 2002. Fue el momento en que entendí que había cruzado una frontera de la que no había regreso posible, porque los números ya no eran manejables de ninguna forma discreta o personal. 10 toneladas de cocaína, 100 millones de dólares de valor de calle en Europa, escondidas dentro de 3 contenedores de 40 pies, cargados de mango ataulfo de Nayarit. El embarque salió del puerto de Manzanillo un martes de marzo. Llegó al puerto de Vigo 17 días después, un viernes en la madrugada. Yo estaba en Guadalajara cuando recibí la señal de que todo había llegado bien. Una sola palabra en mensaje de texto que decía cosecha, la palabra clave que indicaba entrega exitosa. Me serví un vaso de tequila. Don Julio solo, sin hielo, sin sal, sin limón. Lo tomé de pie frente a la ventana de mi sala, viendo las luces de la ciudad, y pensé en mi marido Manuel, que lo habían matado por un problema de dinero que ni siquiera era suyo. Pensé en mi hijo, que dormía en el cuarto de al lado y que estudiaba en un colegio privado sin saber de dónde venía el dinero de su colegiatura. Pensé en mi tío, que me enseñó sin querer enseñarme a entender ese mundo desde adentro. Y me pregunté si era feliz, si toda esa construcción perfecta, toda esa arquitectura de poder invisible, me hacía sentir algo parecido a la satisfacción. La respuesta honesta era que no exactamente. No era felicidad lo que sentía, era algo más frío y más sólido que la felicidad. Era la certeza de que era la mejor en lo que hacía, que nadie en ese negocio había construido algo tan eficiente y tan invisible como lo que yo había construido. Y esa certeza valía más que la felicidad, porque la felicidad es frágil y se acaba. Pero la competencia, la verdadera competencia, esa dura. Empecé a viajar a España con más frecuencia, siempre con pretexto de negocios legítimos, ferias de exportadores, convenciones de la industria agroalimentaria, reuniones con importadores de frutas tropicales. Tenía tarjetas de presentación, tenía un portafolio de muestras de productos, tenía hasta una pequeña oficina de representación en Madrid
que en papel era la sucursal europea de mi empresa exportadora. Esa oficina me costaba 12.000 euros al mes entre renta, secretaria y gastos operativos. Y era la mejor inversión que hacía, porque me daba una razón impecable para estar en España 4 o 5 veces al año. En esos viajes me reunía con José, revisábamos las operaciones pasadas, planeábamos las futuras, ajustábamos precios, resolvíamos problemas. También me reunía con los nuevos contactos que iba sumando, distribuidores en Barcelona, que controlaban el mercado de la cocaína en las discotecas de Ibiza durante los veranos, que eran extraordinariamente lucrativos, porque los turistas europeos ricos pagaban precios absurdos por la droga en ese contexto. Me reuní con un empresario marroquí que tenía barcos de pesca que cruzaban regularmente entre el norte de África y la costa española, y que podían funcionar como ruta de emergencia cuando las rutas principales se cerraban por operativos. Me reuní con un abogado de Madrid que lavaba dinero para media docena de organizaciones criminales europeas y que podía integrar mis ganancias europeas en estructuras societarias completamente limpias en Luxemburgo y en los Países Bajos. En esas reuniones en España aprendí algo que cambió la forma en que operaba en México. Los europeos son más sofisticados en el lavado de dinero que nosotros. Tienen siglos de práctica moviendo dinero oscuro a través de estructuras legales complejas. Tienen banqueros que llevan generaciones especializándose en hacer desaparecer fortunas ilegales dentro de la economía legítima. Traje esos aprendizajes de regreso a México y los apliqué a mi operación local. Diversifiqué mis inversiones de lavado. Entré al sector inmobiliario de forma más agresiva, pero más inteligente. Compré participaciones minoritarias en empresas establecidas, donde mi dinero se mezclaba con capital legítimo y emergía del otro lado completamente limpio y con rendimientos documentados. Tenía un contador en Guadalajara y un abogado fiscalista en la Ciudad de México, que me construyeron una arquitectura financiera tan sólida que cuando años después las autoridades intentaron rastrear mis activos, se encontraron con 20 capas de sociedades anónimas, fideicomisos, inversiones cruzadas y participaciones que los contadores forenses de la PGR tardaron 2 años en empezar a desenredar y nunca terminaron de entender completamente. El poder que fui acumulando no era el poder ruidoso que tienen los jefes de cártel, que se mueven con caravanas de 20 camionetas y con música de banda sonando. Era un poder silencioso y por eso mismo mucho más efectivo. Cuando necesitaba algo en México, hacía una llamada y se resolvía porque la gente sabía quién era yo y qué apellido cargaba y qué conexiones tenía. Cuando necesitaba algo en España, mandaba un mensaje y llegaba dinero a la cuenta correcta, y el problema desaparecía. Nunca levanté la voz en una reunión de negocios. Nunca amenacé a nadie directamente. Nunca mandé sicarios a resolver problemas personales. No era necesario porque la amenaza era implícita. Todos sabían que detrás de mí estaban las estructuras del Cártel del Pacífico, que si alguien me traicionaba las consecuencias llegarían, aunque tardaran, que en ese negocio las deudas siempre se cobran, aunque sea con años de retraso. Conocí a Juan Carlos durante mi cuarto viaje a España, en una cena de negocios en un restaurante de mariscos en Vigo que organizó José para presentarme con gente nueva. Juan Carlos era colombiano, 40 y tantos años, bien parecido, elegante, con el acento bogotano suavizado por años de vivir en Europa. Era el representante europeo de una organización colombiana que había sobrevivido la caída de los grandes cárteles de Medellín y Cali y que seguía operando de forma más descentralizada y discreta. Llegamos a un acuerdo de cooperación que duplicó el volumen que podía mover porque los colombianos tenían acceso directo a la producción a precios que yo no podía igualar, comprando a través de intermediarios mexicanos. Juan Carlos y yo nos volvimos socios y después amantes, en ese orden, porque en ese mundo
Primero está el negocio y luego está todo lo demás. Fue la única vez que mezclé lo personal con lo profesional, y aunque durante los años que duró nuestra relación funcionó perfectamente, la mezcla de esas dos cosas fue parte de lo que eventualmente precipitó mi caída, pero eso viene después. El horror cotidiano no tiene el aspecto que la gente imagina cuando ve películas de narcos. No es una balacera constante, no es sangre en las paredes todos los días, no es vivir con una pistola en la mano las 24 horas. El horror cotidiano es mucho más sutil y por eso mismo mucho más destructivo. Es una acumulación de decisiones pequeñas que cada una por separado parece razonable, pero que juntas te convierten en algo que ya no reconoces cuando te miras al espejo. Es saber que el hombre que está sentado frente a ti en una cena elegante en Madrid torturó a alguien la semana pasada y sonreírle de todas formas porque es tu socio de negocios. Es leer en el periódico que decomisaron un cargamento en el puerto de Valencia y calcular mentalmente las pérdidas económicas antes de pensar en las personas que van a ir a la cárcel por eso. Es dormirte tranquilamente, después de haber tomado decisiones que afectan la vida de docenas de personas que nunca van a conocerte. En el año 2003, tuve que enfrentar la primera situación que me obligó a usar violencia directa, no sugerida, no delegada, sino ordenada con nombre y apellido. Uno de los contactos de distribución en Barcelona, un tipo catalán al que llamaban el Rubio, llevaba 3 meses retrasando pagos, dando excusas cada vez más elaboradas, diciendo que el mercado estaba difícil, que la Policía Nacional había apretado las operaciones, que necesitaba más tiempo. En ese negocio, 3 meses de retrasos no es un problema de liquidez, es una declaración de intenciones. Es alguien que ha decidido que no va a pagar y que está apostando a que no vas a hacer nada al respecto. Le debía a José, y a través de José me debía a mí, 2.300.000 euros, una cantidad que cualquier persona normal no ve en toda su vida. José me propuso que lo resolviera él con sus métodos. Yo le dije que esperara, que le daba a El Rubio una última oportunidad de hacer las cosas bien. Mandé a una persona de confianza a Barcelona con un mensaje verbal muy específico para El Rubio. El mensaje decía exactamente esto: tiene 72 horas para depositar la mitad de lo que debe en la cuenta que le van a indicar. Si deposita la mitad, tiene 30 días más para la otra mitad. Si no deposita nada en esas 72 horas, los 3 hijos que tiene van a crecer sin padre. No hubo amenaza al respecto de los hijos. No fue una amenaza hacia los hijos. Fue simplemente una descripción de lo que iba a pasar con el padre. El Rubio depositó la mitad en 48 horas y el resto en 20 días. Nunca más se retrasó en un pago. Y yo nunca tuve que ordenar que le pasara nada, porque la amenaza específica y creíble siempre funciona mejor que la violencia real. La violencia real es cara, complicada, deja evidencia. La amenaza bien formulada no cuesta nada y resuelve igual. Pero hubo casos donde la amenaza no fue suficiente y donde tuve que dejar que las cosas llegaran hasta el final. En el año 2004 desapareció un cargamento completo en el puerto de Algeciras. 4 toneladas de cocaína escondidas en contenedores de aguacate que llegaron al puerto, pero de los cuales nunca salió la mercancía por los canales correctos. Las 4 toneladas simplemente se evaporaron. Los contenedores llegaron. Los abrieron los de aduana en una revisión de rutina, encontraron solo aguacates, certificaron el cargamento como limpio y lo liberaron. Y cuando la gente de José fue a recoger la mercancía de los puntos habituales, no había nada. Alguien dentro de la operación había interceptado la mercancía antes de que llegara a manos de José, lo que significaba que alguien con conocimiento completo del sistema, de las rutas, de los procedimientos, de los puntos de entrega, había decidido robarse 40 millones de dólares de cocaína sabiendo perfectamente bien a quién le estaba robando.
Tardé 2 meses en identificar al responsable. 2 meses de trabajo meticuloso, revisando cada eslabón de la cadena, cada persona que había tenido información sobre ese cargamento específico, cada movimiento de dinero inusual en las cuentas que monitoreaba. El responsable resultó ser un hombre que trabajaba para José desde hacía 6 años, un gallego de unos 40 años, apellidado Méndez, que llevaba meses acumulando información sobre la operación con la intención de robarse un cargamento grande y desaparecer. Se había asociado con una red de distribución rival en Portugal que le había prometido comprarle la mercancía robada y protegerlo de las consecuencias. Cuando le presenté a José las pruebas de lo que había hecho Méndez, José palideció, no de sorpresa, sino de vergüenza, porque era su hombre, y su traición era también su traición. Le dije que se encargara él, que era su responsabilidad, porque era su error haber confiado en Méndez sin verificar suficientemente su lealtad. José se encargó. No sé los detalles exactos de lo que le pasó a Méndez, y nunca pregunté, porque en ese negocio los detalles de esas cosas son información que no necesitas y que solo te pesa. Sé que desapareció y que nunca apareció su cuerpo, y que la red portuguesa que lo había contratado recibió un mensaje muy claro de que ciertos negocios no eran bienvenidos en el territorio que yo operaba. Las fiestas en ese mundo europeo eran completamente diferentes a las fiestas narco de México. No había corridos, no había cuernos de chivo colgados en la pared, no había morras con extensiones bailando en la barra. Las fiestas en Europa donde me movía, yo eran cenas en restaurantes con estrellas Michelin, reuniones en chalets privados en las montañas suizas, yates en Marbella durante el verano, vernisajes de arte contemporáneo en galerías de Madrid, donde la mitad de los asistentes tenían dinero tan sucio como el mío, pero nadie lo mencionaba, porque todos tenían demasiado que perder si alguien empezaba a hacer preguntas. Conocí en esas reuniones a personas que aparecen en las revistas de sociedad, políticos europeos, empresarios reconocidos, figuras del mundo del entretenimiento. No voy a decir nombres específicos, porque algunos todavía están vivos y con poder suficiente para hacerme daño, pero les digo que si vieran la lista de las personas con quienes compartí cena en esos años, no podrían dormir tranquilos esa noche. El dinero sucio y el dinero limpio se mezclan en los mismos espacios, respiran el mismo aire, toman el mismo champán, y nadie pregunta de dónde viene el otro, porque esa pregunta es la única que nadie en esos círculos se hace nunca. Juan Carlos me integró a los circuitos colombianos que operaban en Europa, gente de las organizaciones herederas de los grandes cárteles que habían sobrevivido porque habían aprendido a operar de forma invisible, a integrarse en la economía legal, a vivir como empresarios normales en ciudades europeas sin llamar la atención. Me reuní con un hombre en Ginebra que controlaba las finanzas europeas de una organización del Valle del Cauca. Estábamos en un restaurante de fondue suizo al lado del lago Le Mans, comiendo queso fundido y hablando de estructuras financieras offshore mientras afuera nevaba. Ese hombre tenía más dinero que muchos países pequeños. Vivía en una villa en las afueras de Ginebra. Sus hijos iban a colegios privados suizos. Su esposa coleccionaba arte contemporáneo. Era completamente invisible para las autoridades porque había construido una vida que no tenía ningún punto de contacto visible con el negocio que lo había enriquecido. Eso era lo que yo quería hacer. Eso era el modelo que tenía en mente para mi propia vida, la invisibilidad perfecta conseguida a través del dinero y la discreción. El año 2005 fue el de mayor volumen de toda mi operación. Moví 16 toneladas a Europa en total entre España, Portugal y una ruta nueva que había abierto hacia Italia a través de Sicilia, donde tenía contacto con una familia de la camorra napolitana que controlaba los puertos del sur de Italia. Los italianos eran difíciles de tratar, desconfiados por naturaleza, lentos para confiar, pero absolutamente confiables una vez que te aceptaban.
Me reuní con el representante de esa familia en Nápoles, un hombre de unos 60 años, gordo, con el cabello blanco y las manos grandes de quien había trabajado físicamente toda su vida antes de subir en la jerarquía. La reunión fue en la trastienda de una pizzería en el centro histórico de Nápoles. Comimos pizza napolitana auténtica mientras discutíamos términos, y me quedé pensando en el contraste absurdo de estar negociando el tráfico de cocaína por valor de decenas de millones de euros mientras comía pizza margherita con las manos. El italiano no hablaba ni español ni inglés. Yo no hablaba italiano. La negociación fue a través de Juan Carlos, que hablaba algo de italiano, y a través de un intérprete que el italiano había traído. Llegamos a un acuerdo en 3 horas. Dimos un apretón de manos. El italiano me ofreció un grappa que acepté, aunque nunca me ha gustado el sabor. Y salí de esa pizzería habiendo abierto una ruta nueva que en los siguientes 2 años me generó ingresos de otros 30 millones de dólares. La vida personal en esos años era complicada en la forma en que es complicada la vida de cualquier persona que trabaja demasiado y vive con demasiados secretos. Mi hijo crecía en Guadalajara bajo el cuidado de mi hermana cuando yo viajaba, que era frecuente, y aunque lo veía regularmente y lo llenaba de todo lo material que podía necesitar, la distancia emocional que crea llevar esa doble vida es imposible de salvar completamente. Él sabía que yo tenía negocios de exportación, sabía que viajaba mucho, nunca le expliqué nada más, y él nunca preguntó. Lo que en retrospectiva me dice que en algún nivel él sabía sin saber, que los hijos siempre saben, aunque no puedan articular lo que saben. Con Juan Carlos, la relación funcionaba bien, precisamente porque éramos iguales. Los dos vivíamos en el mismo mundo. Los dos entendíamos las reglas. Los dos sabíamos que el negocio siempre estaba primero y que las emociones eran un lujo que no podíamos permitirnos cuando había decisiones importantes que tomar. Pero con el tiempo, empezaron los problemas que siempre empiezan cuando mezclas el amor con el negocio. Empezaron los celos profesionales, las diferencias de opinión sobre cómo manejar situaciones, el resentimiento silencioso cuando una decisión mía contradecía sus planes, o viceversa. El momento más cercano que estuve de ser detenida en todos esos años fue en el año 2006 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Había llegado en un vuelo de Ciudad de México. Pasé migración sin problema. Recogí mi maleta. Caminé hacia la salida y en la zona de aduana un oficial me señaló para revisión aleatoria. Me llevaron a un cuarto pequeño. Una mujer agente revisó mi equipaje completamente. Abrió cada bolsa de cosméticos. Palpó el forro de la maleta. Me pidió que abriera mi laptop. Revisó mis documentos de viaje. Me preguntó el motivo de mi visita, cuánto tiempo me quedaba, dónde me hospedaba, con quién me reunía. Yo respondí todo con calma perfecta, con mi historia de empresaria del sector agroalimentario completamente ensayada, con mis tarjetas de presentación, con las confirmaciones de reserva del hotel, con la agenda de la convención de exportadores a la que supuestamente iba a asistir. La agente me miró fijamente durante un momento antes de decirme que podía irme. Caminé hasta la zona de llegadas donde me esperaba un carro, y no fue hasta que salí del edificio del aeropuerto y sentí el aire frío de Madrid en la cara que me permití soltar el aire que había estado conteniendo desde que el oficial me señaló. Esa noche en el hotel no pude dormir, no por miedo, sino por adrenalina, por la conciencia aguda de lo delgada que era la línea entre donde estaba yo y donde podría estar si las cosas hubieran salido diferente en ese cuarto de aduana. Esa experiencia en Barajas me hizo ser más cuidadosa todavía. Añadí otra capa de protección a mis viajes. Empecé a usar pasaportes de diferentes países para diferentes viajes, algo que era técnicamente ilegal, pero que en ese contexto era un riesgo mínimo comparado con los riesgos que ya corría. Tenía un pasaporte mexicano legítimo, con mi nombre real. Tenía documentos de identidad panameños, a nombre de una mujer que existía en papel, pero no en la realidad.
Tenía una residencia española legítima, tramitada a través de mi empresa de representación en Madrid, que me daba derecho a entrar a la Unión Europea como residente y no como turista. Cada capa adicional de documentación era otra pared entre yo y cualquier investigación que intentara seguir mis movimientos. Y entonces, cometí el primer error verdadero de todos esos años. El error que, en retrospectiva, fue el principio del fin, aunque tardara todavía 2 años más en manifestarse completamente. Confié demasiado en Juan Carlos. Juan Carlos empezó a cambiar en el año 2006. Fue un cambio gradual, casi imperceptible al principio, como cuando el agua de un río empieza a subir tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya tienes los pies mojados. Los primeros signos fueron pequeños. Llegaba tarde a reuniones que antes nunca habría perdido. Daba explicaciones vagas sobre movimientos de dinero que antes reportaba con precisión quirúrgica. Empezó a tomar decisiones unilaterales sobre rutas y volúmenes sin consultarme, algo que nunca había hecho en los 4 años que llevábamos trabajando juntos. Yo lo atribuí al estrés, a la presión del negocio, a los problemas que estaban teniendo sus contactos colombianos con una reorganización interna de su organización después de que arrestaron a uno de sus jefes en Bogotá. Me dije que era temporal, que las cosas se estabilizarían, que Juan Carlos era demasiado inteligente y demasiado profesional para descarrilarse por turbulencias internas. Cometí el error que nunca había cometido antes en ese negocio, el error que siempre les criticaba a los hombres que me rodeaban. Dejé que las emociones nublaran el análisis. Lo quería, o algo parecido al amor dentro de los límites retorcidos en que esa emoción existe en ese mundo. Y eso me hizo ver lo que quería ver en lugar de lo que había. En febrero del 2007, recibí información a través de uno de mis contactos en la Europol, el mismo oficial que me vendía información sobre investigaciones activas, que había una operación en curso que involucraba a una red colombiana de distribución en España. Los detalles que me dio eran vagos, nombres en clave que no reconocí, fechas tentativas de operativos, ciudades mencionadas sin contexto suficiente. Lo que sí reconocí fue un detalle, una descripción de la forma en que estructuraban los pagos internacionales, que era idéntica a la que usaba Juan Carlos, idéntica no de forma general, sino en detalles específicos que solo alguien que conociera su sistema por dentro podría reproducir en un informe de inteligencia. Eso significaba una de dos cosas. O Juan Carlos había sido infiltrado y alguien dentro de su organización estaba cooperando con las autoridades, o Juan Carlos mismo estaba cooperando. Pasé 3 días procesando esa información antes de actuar. 3 días en que seguí comportándome con Juan Carlos exactamente igual que siempre, sin darle ninguna señal de lo que sabía, observándolo con la atención fría de alguien que ya ha tomado una decisión, pero todavía está recopilando evidencia para confirmarla. La confirmación llegó de la forma más simple y más devastadora posible. Una noche, revisé el teléfono de Juan Carlos mientras dormía, algo que nunca había hecho en 4 años, porque había creído que la confianza entre nosotros era absoluta. En ese teléfono, encontré mensajes encriptados con una aplicación que yo no conocía, mensajes que tardé 2 días en descifrar con ayuda de un técnico de confianza que no sabía el contexto de lo que estaba haciendo. Los mensajes eran conversaciones entre Juan Carlos y un agente de la DEA con base en Madrid, conversaciones que se extendían hacia atrás 6 meses durante los cuales Juan Carlos había estado pasando información sobre la operación, sobre las rutas, sobre los volúmenes, sobre los contactos en España. No había mencionado mi nombre todavía, eso pude verificarlo, pero había descrito la estructura de la operación con suficiente detalle para que cualquier investigador competente llegara a mí en cuestión de semanas, siguiendo los hilos correctos. La DEA ya tenía el mapa. Juan Carlos les había dado el mapa.
Solo les faltaba poner los nombres correctos en los puntos correctos del mapa. ¿Por qué lo había hecho Juan Carlos? ¿Por qué después de 4 años y de ganar millones juntos había decidido cooperar con la DEA? Es algo que tardé mucho tiempo en entender y que creo que finalmente entendí, aunque nunca lo pude confirmar directamente. Creo que su organización colombiana había sido presionada por la DEA de una forma que le dejaba pocas opciones. Creo que le ofrecieron una salida limpia a cambio de información sobre otras redes. Creo que eligió salvarse él, sacrificando lo que teníamos construido juntos. No lo juzgo. En ese negocio, cuando te tienen acorralado, haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. Lo entiendo perfectamente porque yo también lo habría hecho en su lugar. Pero entenderlo no cambiaba lo que tenía que hacer a continuación. Lo que hice en las siguientes 72 horas después de confirmar la traición de Juan Carlos fue el trabajo más frío y más eficiente que hice en toda mi carrera. Primero corté todos los hilos que podían conectarme con la operación. Llamé a José en un código que habíamos acordado para situaciones de emergencia. Le dije la palabra clave que significaba paren todo y desaparezcan. Él entendió inmediatamente y en 48 horas toda la estructura española estaba suspendida. Los contactos dormidos, los movimientos de dinero congelados. Segundo, moví mis activos europeos a estructuras más profundas. Dinero que ya estaba limpio, lo moví a cuentas en jurisdicciones donde la cooperación con autoridades americanas es complicada por razones legales y políticas. Tercero, desaparecí físicamente de los lugares donde Juan Carlos sabía que podía encontrarme. Salí de Guadalajara sin avisar a nadie excepto a mi hermana que cuidaba a mi hijo. Le dije que estaría fuera unos días por negocios. Y cuarto, con respecto a Juan Carlos mismo, tomé la decisión más difícil que había tomado en esos 10 años. No voy a describir en detalle lo que pasó con Juan Carlos, no porque me arrepienta, sino porque algunos detalles son los que las autoridades todavía buscan, y no tengo ningún interés en dárselos. Lo que puedo decir es que Juan Carlos dejó de ser un problema y que nunca declaró contra mí, porque nunca llegó a hacerlo. Si eso lo hace alguien de la DEA que lee esto, sí, ya sé que saben que fui yo. Y no, nunca van a poder probarlo. Después de resolver el problema de Juan Carlos, tuve 6 meses de calma relativa. 6 meses en que la operación estuvo hibernando mientras yo evaluaba el daño real que había hecho su información antes de que yo la cortara. Mis contactos en la Europol y en la DEA me confirmaron que la investigación seguía activa, pero que había perdido momentum, que algunos de los hilos que tenían se habían enfriado, que no había arrestos inminentes relacionados con mi nombre. Eso me dio una falsa sensación de seguridad, que en retrospectiva fue el segundo error grande de esa época. En lugar de cerrar la operación completamente y desaparecer como una parte de mí me decía que hiciera, decidí reactivarla de forma más cautelosa, con nuevos protocolos de seguridad, con contactos renovados, con rutas modificadas. El negocio era demasiado rentable para abandonarlo, y yo había invertido 10 años construyendo algo que no podía simplemente dejar tirado. Eso fue vanidad, pura vanidad profesional. La misma vanidad que había criticado en los hombres durante años, finalmente me atrapó a mí también. Reactivé la operación en el primer trimestre de 2007 con un envío de prueba de 2 toneladas. Llegó sin problemas. Un segundo envío de 3 toneladas llegó sin problemas. Empecé a creer que había superado la crisis, que había sellado todas las grietas, que la operación era sólida de nuevo. No sabía que la DEA llevaba meses construyendo pacientemente un caso paralelo que no dependía de la información de Juan Carlos, sino de seguimiento independiente de los flujos financieros, de análisis de los patrones de exportación de frutas desde México hacia España, de información de inteligencia financiera sobre movimientos de dinero en jurisdicciones offshore. La mañana que llegaron a buscarme fue un martes de septiembre del 2007.
Hacía calor en Guadalajara. Ese calor húmedo que pega en septiembre antes de que lleguen los últimos aguaceros del año. Yo estaba desayunando en la terraza de mi casa, café con leche y fruta, leyendo el periódico como cualquier mañana normal. Mi escolta, un hombre que llevaba 3 años trabajando conmigo y en quien confiaba absolutamente, entró a la terraza con cara de algo que no había visto antes, una mezcla de miedo y algo que tardé un segundo en reconocer como disculpa anticipada. Me dijo que había carros afuera, que parecían AFI, que había como 20 elementos. No hubo drama, no hubo escenas de película, no intenté escapar. No saqué ningún arma porque nunca cargué armas. Esa también había sido una regla de oro que mantuve siempre. Me levanté de la mesa, dejé el café a medias, entré a la casa, fui a mi recámara, me lavé la cara, me peiné, me puse ropa presentable porque si me iban a arrestar, no iba a dejar que me fotografiaran desarreglada. Salí a la puerta. Los elementos de la AFI ya estaban en el jardín. Su comandante me leyó la orden de arresto. Yo escuché todo en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó de leer, le pregunté si me permitía llamar a mi abogado antes de salir. Me dijo que sí. Llamé a mi abogado. Le dije 3 palabras en el código que habíamos acordado para esa posibilidad. Él entendió que era el momento para el que nos habíamos preparado. Colgué. Tomé mi bolsa. Salí de mi casa caminando derecha con la espalda recta, mientras los agentes me colocaban las esposas. Y en ese momento pensé en algo que me pareció absurdo pensar en ese instante. Pensé que había dejado el café a medias y que se iba a enfriar. El Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México, es un lugar que destruye a la gente despacio, no con violencia, sino con tiempo, con rutina, con la acumulación infinita de días idénticos que se van llevando pedazo a pedazo todo lo que eras antes de entrar. Llegué ahí en septiembre del 2007 y lo primero que me quitaron fue la ropa. Me dieron un uniforme azul marino que olía a cloro y a sudor ajeno. Me quitaron las joyas, me quitaron el reloj, me quitaron los zapatos de piel italiana y me dieron unas sandalias de plástico que hacían ruido al caminar. Me tomaron fotos con un número, me tomaron huellas, me midieron, me pesaron, me revisaron el cuerpo con una frialdad clínica que no tenía nada de médica, sino de institucional, de reducción sistemática de una persona a un expediente. Llevaba 47 años construyendo una identidad, un poder, una invisibilidad perfecta. Y en 4 horas de procesamiento carcelario, me lo quitaron todo excepto lo que llevaba dentro de la cabeza, que es lo único que nadie puede confiscar aunque lo intenten. La celda que me asignaron era pequeña, 2 metros por 3, una cama de concreto con un colchón delgado, una letrina sin privacidad, una ventana con barrotes que daba a un patio de cemento, donde las otras reclusas caminaban en círculos durante el tiempo de recreo, como animales, en un zoológico que han olvidado que alguna vez tuvieron territorio propio. Mis compañeras de celda eran 2 mujeres, una de Michoacán, que había caído por transportar droga para su marido y que lloraba todas las noches en silencio pensando en sus hijos pequeños, y otra de la Ciudad de México, que había matado a su pareja después de años de violencia y que dormía con la tranquilidad absoluta de alguien que finalmente ha resuelto el problema principal de su vida. Las dos me miraron cuando entré a la celda con la misma evaluación rápida que hacen todas las presas nuevas, calculando quién eres, qué peligro representas, qué utilidad puedes tener. Yo les devolví la mirada sin decir nada, y ellas entendieron lo suficiente para no hacerme preguntas esa primera noche. Mi abogado trabajó durante meses construyendo la defensa. Era uno de los mejores abogados penalistas de México, un hombre que había defendido a gente mucho más complicada que yo y que sabía exactamente qué botones presionar en el sistema judicial mexicano. El cargo principal era delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos cargos genéricos que usan cuando tienen evidencia suficiente para hundir a alguien,
pero no suficiente para probar cada acto específico. La DEA también solicitó mi extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de narcóticos. Y esa solicitud de extradición fue la que realmente me quitó el sueño durante los primeros meses, porque en México, con los abogados correctos y el dinero correcto, los procesos pueden manejarse. Pero en una corte federal americana, esa ecuación cambia completamente. Mi estrategia legal fue la misma que había sido mi estrategia de vida durante 10 años. Negar todo con documentación sólida, atacar los procedimientos con los que habían reunido la evidencia, cuestionar la cadena de custodia, señalar las irregularidades en las órdenes de cateo y en los seguimientos. No fue suficiente para evitar el proceso, pero sí fue suficiente para complicarlo, para hacerlo más largo, para crear dudas razonables sobre partes importantes de la acusación. Estuve en Santa Marta casi 3 años antes de que me concedieran un amparo que modificó las condiciones de mi detención preventiva. 3 años que aprendí más sobre la naturaleza humana de lo que había aprendido en 47 años de vida libre. Aprendí que en la cárcel el poder se ejerce con la misma lógica que afuera, pero con menos recursos, que las jerarquías se establecen igual, que la información sigue siendo la moneda más valiosa, que la discreción sigue siendo la herramienta más útil. Me gané el respeto de las otras reclusas, no por intimidación, sino por lo mismo que me había funcionado afuera, por la cabeza fría, por la disposición a ayudar sin cobrar favores inmediatos, por mantener la palabra cuando la daba. Había mujeres ahí que llevaban 10, 15 años, mujeres que habían entrado jóvenes y que habían envejecido entre esas paredes, mujeres que ya no recordaban bien cómo era el mundo afuera, porque el adentro se había vuelto el único mundo real. Las miraba y pensaba que yo no iba a hacer eso. Me repetía que yo no iba a dejar que ese lugar me consumiera, que iba a salir aunque tardara, que tenía dinero suficientemente bien escondido para seguir viviendo cuando saliera, que tenía la cabeza suficientemente intacta para empezar de nuevo en alguna forma. La solicitud de extradición de Estados Unidos fue negada en primera instancia por la Suprema Corte Mexicana en el año 2010 por razones de procedimiento, lo que me dio tiempo para seguir peleando el caso en México. Finalmente, en el 2012, llegamos a un acuerdo con la Fiscalía Mexicana. Me declaré culpable de un cargo reducido de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recibí una sentencia de tiempo parcialmente compurgado con el tiempo que ya había pasado detenida y salí en libertad en noviembre del 2012 después de 5 años de proceso entre la detención preventiva y la sentencia. El día que salí, mi hijo me esperaba afuera con mi hermana. Tenía 21 años. Se había convertido en un hombre mientras yo estaba adentro. Me abracé con él en la puerta de Santa Marta y sentí algo que en 10 años de negocio y 5 años de cárcel nunca había sentido. Sentí que era vulnerable. Sentí que todo lo que importaba realmente podía perderse y que ninguna cantidad de dinero ni de poder lo compensaba. La vida después de la cárcel es otra forma de condena, más sutil, pero igualmente constante. Salí con restricciones, con la obligación de reportarme periódicamente, con el pasaporte confiscado, con los activos que habían podido identificar y congelar perdidos definitivamente. La DEA siguió activa durante años, solicitando la extradición de formas diferentes, buscando nuevas evidencias, manteniendo la presión sobre el gobierno mexicano. Viví durante años con la certeza de que en cualquier momento podía cambiar el viento político y que lo que un gobierno había negado, otro lo podía conceder. Esa incertidumbre constante es su propio tipo de tortura, no física, pero igual de agotadora, porque no puedes planear nada con horizonte largo. No puedes comprometerte con nada que requiera que estés presente en 6 meses o en un año, porque no sabes si en 6 meses o en un año vas a estar libre o en una celda en Texas. El dinero que sobrevivió
el que estaba suficientemente escondido en estructuras suficientemente opacas para que no lo encontraran. Existe en alguna forma, aunque no en la forma accesible en que existía antes. No vivo en la miseria, pero tampoco vivo como vivía. El Mercedes discreto se fue, las propiedades se fueron, los viajes en primera clase se fueron. Vivo con suficiente, que después de tener tanto, se siente como casi nada, aunque objetivamente no sea así. Mi hijo sabe ahora todo. Se lo conté yo misma cuando salí de la cárcel. Se lo conté completo sin suavizar nada porque creía que merecía la verdad y porque me negaba a que la conociera por los periódicos o por la boca de alguien más. Me escuchó durante 3 horas sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró un momento largo y me dijo que me quería, pero que nunca iba a poder entender completamente las decisiones que había tomado. Eso es lo más honesto que alguien me ha dicho en toda mi vida y es lo que más me ha costado escuchar, más que cualquier sentencia judicial, más que cualquier titular de periódico, más que cualquier cosa que dijeron de mí en todos esos años. Si le digo algo a quien está escuchando esto, es lo siguiente. Y lo digo sin dramatismo y sin arrepentimiento performativo, porque el arrepentimiento falso me parece la más inútil de las deshonestidades. Ese mundo te da todo lo que promete dar. El dinero es real, el poder es real. La sensación de control sobre tu propia vida que no habías tenido nunca es absolutamente real. Pero el precio también es absolutamente real y se cobra en monedas que no calculaste cuando entraste. Se cobra en años, en personas que perdiste, en la versión de ti mismo que existía antes y que no va a volver nunca. No les digo que no lo hagan, porque el miedo rara vez detiene a quien ya tomó la decisión. Les digo que calculen bien el precio completo antes, que incluyan en el cálculo no solo los riesgos de la cárcel o de la muerte, sino el costo de convertirte en alguien que ya no reconoce su propio reflejo, el costo de mirar a tu hijo a los ojos y ver que te quiere, pero que no te entiende y que nunca va a entenderte del todo. Ese costo no aparece en ningún balance, no lo enseñan en ningún manual del negocio, pero es el más caro de todos los que vas a pagar. Yo lo pagué. Y aquí estoy contándolo porque es lo único que me queda, que nadie puede confiscar, la historia, mi historia, contada en mis palabras, sin filtros, sin censura, sin pedir permiso a nadie. Fui la reina del Pacífico durante 10 años. Moví 120 toneladas de cocaína entre México y Europa. Nunca disparé un arma. Nunca levanté la voz. Nunca perdí la compostura. Y me atraparon de todas formas, porque en ese negocio el final siempre llega. La única variable es cuándo y en qué forma. El mío llegó un martes de septiembre con 20 agentes en el jardín y el café todavía caliente en la terraza. Podría haber sido peor. En ese mundo siempre puede ser peor.